Recientemente hemos conocido un nuevo caso de pederastia dentro de la secta ultracatólica El Yunque. A la vez descubrimos que la secta ha protegido a varios pederastas junto a las autoridades eclesiásticas durante décadas. Son cientos de miles de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia reportados en los últimos años que en su gran mayoría quedan impunes. Solo en Francia se habla de más de 330.000 casos. Es especialmente llamativo los casos de las organizaciones ultracatólicas que hacen campaña acusando de pedófilos a inocentes o con proclamas como "no te metas con mis hijos", cuando algunos de sus portavoces abusaron incluso de sus hijas con tan solo 8 años. Hacemos un repaso de estas estructuras cuyos delitos han gozado de impunidad durante décadas y al amparo de la Iglesia y de sus relaciones con grandes poderes económicos y políticos. Esta semana, el periodista mexicano Álvaro Delgado, el mayor especialista sobre la secta El Yunque, daba a conocer cómo otro miembro relevante de esta secta fue condenado por el propio Vaticano de pederastia con denuncias de abusos desde el año 2013. Se trata del sacerdote José Víctor Ortiz Montes, máximo guía espiritual de la secta ultracatólica El Yunque y en la cúpula durante décadas de la organización Los Cruzados de Cristo Rey, rama del Yunque que asiste espiritualmente al Ejército de México. A este caso se le suman varios dentro de la secta. Los más destacados serían los del lasallista Francisco Serrano Limón y de los laicos con jerarquía Heliodoro Fraile, Carlos Ortiz y José de Lumbre. El hermano lasallista Francisco Serrano Limón abusó sexualmente durante décadas de jovencitos, al amparo de sus superiores de la Iglesia Católica y de la organización secreta El Yunque, cuyo máximo guía espiritual, el sacerdote Víctor Hugo Ortiz Montes, ha sido encontrado también culpable de violación de niños, pese a la protección de los cardenales Norberto Rivera Carrera y Carlos Aguiar. Un escándalo que estalla en momentos en que esta secta de ultraderecha divide su apoyo entre Xóchitl Gálvez y Eduardo Verástegui. La decisión del Vaticano de declarar culpable de pederastia, efebofilia y abuso sexual al sacerdote Ortiz Montes, revelado este lunes en el noticiero de Aristegui Noticias, pone de manifiesto una vez más la protección al más alto nivel de la Iglesia Católica de criminales que por décadas han abusado sexualmente de niños, pero también de la pudrición de la organización extremista El Yunque, cuyos casos de depredación sexual se han acumulado por años. Lo llamativo de estas sectas y de sus socios políticos es cómo usan las acusaciones de pedofilia y pederastia hacia sus rivales, y un caso llamativo de esto fue la campaña Irene Montero, dimisión, vinculando a la ministra de Igualdad con el fomento de la pedofilia. Esta campaña fue coordinada por Vox, el partido más cercano a esta secta, y Hazte Oír, una de sus asociaciones pantalla. Esto no es algo particular de España. Estas acusaciones se han realizado por organizaciones ultracatólicas y los socios de Vox en otros países contra casi todos los líderes de izquierda en el mundo. Lo curioso es que Vox esté tan preocupado por los abusos sexuales a menores, pero fuera el único partido político que votara en contra de investigar la pederastia dentro de la Iglesia o de la Ley de Protección a la Infancia. También llama la atención que dentro de las filas de Vox y de sus socios internacionales como Bolsonaro o Milei se den numerosos casos de pederastia o denuncias de abuso o acoso sexual. Acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Todos ellos se reúnen en encuentros de la CPAC, la reunión de conservadores que se originó en Estados Unidos en el entorno de la Fox News, el ala derecha del Partido Republicano y las fundaciones de Atlas Network, y se ha extendido a todo el mundo. En la última CPAC en México se reunieron entre otros Kass, Milei, Bolsonaro, miembros del entorno del Yunque, miembros de Vox y, entre otras cosas, Steve Bannon animó a dar un golpe de Estado en Brasil. En la presencia de Bolsonaro, junto al coordinador del evento, Eduardo Verástegui, apareció en grande la marca Citizen Go vinculada al Yunque. Eduardo Verástegui lleva más de 15 años vinculada a las asociaciones tapaderas de la secta del Yunque, como Hazte Oír, y recientemente ha dado un paso adelante para ser el presidente de México tras la promoción de su película The Sound of Freedom, que de nuevo vuelve a acusar de promover la pedofilia a sus rivales políticos. Toda la red ultra, tanto católica como política, promocionó la película promovida por organizaciones coercitivas como los mormones y financiada por personas acusadas de secuestrar a menores de edad. Pero si hablamos de depredadores sexuales con menores dentro de la Iglesia y de organizaciones ultracatólicas, la palma se la lleva Marcial Maciel,
fundador de Legionarios de Cristo, que violó a más de 60 niños con la protección de Juan Pablo II. Al igual que el Yunque, se fundó en México como organización anticomunista y se desarrolló de manera muy importante en España con vinculaciones muy fuertes políticas. En este caso, con miembros del Partido Popular como Esperanza Aguirre, Ana Botella o su marido José María Aznar, que tiene un acuerdo con su Universidad Francisco de Vitoria para dar la formación en el Instituto Atlántico de Gobierno, perteneciente a la red Atlas Network, a todos los líderes de derechas en América Latina. Marcial Maciel es un pederasta, es un depredador sexual, es un violador. Es un hombre que al tiempo que estaba en la fe, al tiempo que estaba en los Legionarios de Cristo, tenía 2 familias con 3 hijos de 2 mujeres diferentes. Es un hombre que consumía cocaína sin ningún tapujo. Y es un hombre que desde que fundó los primeros seminarios de la organización abusaba de menores. 60 niños demostrados, comprobados en 60 años. Eso es lo que con total seguridad se ha podido probar, pero se sabe que han sido muchos más. Lo que pasa es que ni han denunciado ni se sabe dónde están. Al igual que en el Yunque, son muy numerosos los casos de abusos sexuales a menores durante décadas, silenciadas desde la propia organización y las instituciones eclesiásticas. Estas se daban tanto desde la Iglesia como desde los numerosos centros de formación que dirigían. Otra de las organizaciones ultracatólicas con relaciones políticas en España, más vinculada al franquismo y al Partido Popular, pero sobre todo a la élite económica de España, es el Opus Dei, del cual también dependen una gran cantidad de centros de formación que acumulan numerosos casos de pederastia y que tras décadas han tenido que reconocer. Otra de las organizaciones ultracatólicas internacionales salpicadas por grandes escándalos de abusos sexuales a menores es el Sodalicio, cuyas principales denuncias fueron en Perú, pero también dio el salto a Ecuador. Precisamente hay acusaciones de vinculación con el presidente Lasso por sus finanzas en el Banco Guayaquil y por la pertenencia de su hijo Santiago a dicha congregación. En 2015 estalló en Perú el caso del Sodalicio, investigado por los periodistas Paola Ucás y Pedro Salinas, que revela varios casos de abuso sexual por parte de los fundadores del grupo católico Sodalicio de la Vida. Es una organización ligada a la Iglesia Católica y su fundación se dio en 1971 por los sacerdotes Luis Fernando Figari y Jaime Baertel. Figari fue acusado de abusar sexualmente por más de una década a más de 30 personas. Fue protegido nada más y nada menos que por el mismísimo Vaticano. ¿Quién era la conexión en Ecuador? En el 2002, con la finalidad de mover dinero, la organización llegó a Ecuador y se vio vinculada con el dueño del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso. El aporte se habría movido a través de la organización Human Consulting Group. La investigación realizada por los periodistas peruanos confirmó que Santiago Lasso, hijo de Guillermo Lasso, es miembro Sodalite, que en 2002 pidió públicamente donaciones para este grupo a través de la organización Pan para mi hermano. Pero aquí en Guayaquil tiene muchísima más connotación por sus lazos con el Banco de Guayaquil, con Guillermo Lasso y su hijo que ha sido Sodalite, aprovechándose de este paraguas católico para no pagar impuestos y acumular dinero. Se calcula ahorita, después de esta investigación que estoy haciendo, que el Sodalicio tiene $1.000 millones en bienes y en capital, ¿no? Volviendo al uso del principio de transposición por estas organizaciones, tanto en sacerdotes como en colaboradores laicos, uno de los casos más destacados fue uno de los portavoces del movimiento No te metas con mis hijos, que fue denunciado por su propia hija de abusar de ella desde los 8 años y de embarazarla en 2 ocasiones. Se trata del pastor José Linares, simpatizante de Vox y con relación con las plataformas del entorno del Yunque, como hazte oír, y que participó activamente en la campaña electoral de Keiko Fujimori, socia de Vox, y también aseguraba que los gobiernos de izquierda, como el de España, promovían y permitían la pedofilia, la zoofilia y el incesto. Es un pedófilo. A mí me ultrajó durante tantos años, me maltrató. Gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas, de traumas. Una vida marcada por el abandono, la violencia y el dolor. Con 33 años, esta joven decidió no callar más y denunció el calvario que asegura haber sufrido desde los 6 años, cuando su madre la abandonó y la llevó a vivir junto a su padre, el pastor José Luis Linares Cerón. Él me violentó, me violó, me ultrajó, me maltrató física, mentalmente, psicológicamente durante muchos años. Tenía 6, 7 años, ¿no? Desde que pasó hasta los 13 años que quedé embarazada.
Esta es la denuncia policial contra el pastor José Luis Linares Cerón, presentada en la comisaría de Villa El Salvador, donde su propia hija asegura haber sido víctima del presunto delito de violación sexual desde que tenía 8 años hasta el 2003. Sin duda, en todo el mundo y también en España, una de las asignaturas pendientes es terminar con esta lacra que sigue activa en muchas iglesias, colegios religiosos y sectas ultracatólicas. Solo en Francia, el número de casos de abusos sexuales a menores alcanza la friolera de 330.000 casos. En España hubo 2 grandes investigaciones sobre esta materia, la primera en 1994, donde el 4% de los abusos a menores se realizaban en el seno de la Iglesia, y otro más reciente por la Fundación ANAR, que lo reduce al 0,2%. Esta fundación ha sido premiada por las escuelas católicas y usado por medios católicos como El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas. Lo cierto es que prácticamente cada semana conocemos nuevos casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y, por ejemplo, en esta conocimos el caso de un cura en Melilla que se daba y grababa vídeos con escenas sexuales que fue protegido por la Iglesia. La Iglesia, aunque lo niega, ya supo en enero, según la policía, que el párroco destinado en Melilla tenía un disco duro con material en el que aparecía agrediendo sexualmente a mujeres a las que dejaba inconscientes, pero no denunció los hechos ni expulsó o abrió expediente a ese sacerdote al que habían trasladado a la península tras saber que mantenía una relación sentimental. Le asignaron entonces las parroquias malagueñas, donde ahora la policía investiga si pudo seguir abusando sexualmente de otras mujeres. Evidentemente, la diócesis de Málaga está en el punto de mira porque lo sabían desde enero de este año, hace 9 meses. La solución que encontraron fue trasladar al sacerdote desde Melilla hasta Málaga. Pero resulta que ahora, al conocerse la noticia, han emitido un comunicado. Ahora sí, y antes no. ¿Por qué? Si lo sabían. Bueno, el caso es que dicen en ese comunicado que lamentan los hechos y aseguran que colaborarán con la justicia, pero hasta ahora han guardado silencio sepulcral. Más aún, la diócesis asegura que el padre Paco fue trasladado desde Melilla hasta Málaga por un problema de salud y así han intentado defenderlo, lo ha hecho su portavoz en Más Vale Tarde. Nosotros no éramos conscientes del delito del que se le acusa hasta esta misma mañana que hemos conocido la acusación que ha... ¿Y entonces cuál fue la razón por la que le trasladaron de Melilla al Burgos? Bueno, eso fue en enero, tuvo un problema de salud y fue trasladado. Pues sin ahondar en el problema de salud, que lógicamente es privado de cada persona, pero trasladándole, iban a mitigar el problema de salud. No le puedo decir más, así que lo que sí te puedo decir es que desde que se conocieron los hechos, en el momento que se conocieron los hechos, este obispado ha colaborado con los requerimientos de la justicia. Entonces el problema está en Melilla, lo digo porque según la propia policía, la novia de este cura habló con el vicario en enero. El dato yo no se lo puedo confirmar porque nosotros, ya le digo, no nos constaba la existencia de esas grabaciones, tal como se está diciendo. Nosotros no nos constaba. Entonces, si a ustedes no les constaba, es que efectivamente el vicario de Melilla no les informó. O el caso de un colegio de jesuitas en el programa de Gonzo, donde los obispos decían que no sabían absolutamente nada de estos abusos. Obviamente el recuerdo lo tienes, el olor del sebo de la nariz del cura, el pantalón de tergal gris del cura y como mi mano iba al pantalón. ¿Qué hacía yo tocando? ¿Qué hacía yo tocando el pantalón del cura? Esto sí ha pasado y la compañía le da credibilidad. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Aquí hablo como exalumno. Es difícil de creer, porque los alumnos, por lo menos en mi colegio, nos enteramos todos. Después de décadas de encubrimiento de los abusadores y de coacciones a las víctimas, y a pesar de que la Iglesia pagara a las víctimas por su silencio, aunque sea a cuentagotas, desde la Iglesia se empiezan a reconocer a las víctimas y a pedirles perdón, como ha ocurrido desde el Obispado de Bilbao o por las declaraciones del propio Papa Francisco. Ojalá pronto acabe la impunidad y llegue el momento de la justicia y la lucha real contra la pedofilia y la pederastia y terminen las campañas falsas de los encubridores de esta lacra. Así que, sin más, terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, compartirlo en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.